Hola, muy buenas tardes. Les damos un cordial saludo a todos y todas las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales de la Corporación de Socorro Mutuo Bautista Banchowen Basey. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conversatorio, el que hemos titulado Lugares de Memoria e Historias Territoriales del Biobío, que tiene como objetivo difundir lugares de memoria que ha gestionado la Mutual y también presentar a personas vinculadas directa o indirectamente con estos lugares, como un homenaje y reconocimiento desde nuestra corporación, desde la Mutual Bautista Banchoven. El que estamos realizando durante una vez al mes, este ya es el tercero o cuarto, si no me equivoco, ya se me ha ido olvidando todos los conversatorios que hemos realizado, que partimos en febrero. Eh, y para que también estén atentos a nuestras redes sociales cuando anunciemos el que va a continuar, que es ya el del próximo mes. Entonces, para que estén atentos y nos puedan seguir en las redes sociales y se puedan enterar de las cosas que estamos realizando. Antes de comenzar y de presentar a quienes están hoy día con nosotros, eh, queremos enviar un saludo a los compañeros y compañeras de la Fundación 1367 de la Casa de la Memoria José Domingo Caña de la comuna de Ñuñoa, Santiago, que hoy están de aniversario. Cumplen 11 años ya de existencia, así que les damos ese saludo a estos compañeros y compañeras. La Casa de la Memoria José Domingo Cañas, para quienes estén viendo y a lo mejor no lo saben, fue un ex centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar y que actualmente es un sitio de memoria abierto a la ciudadanía. En esta ocasión, que es un homenaje a Ana Luisa Peñailillo y también eh, corresponde un recordatorio a un memorial que es de la Mutual, que construyó también la Mutual, que es el Memorial de Quebrada Honda de Tomé. Este memorial está ubicado en el extremo sur de la comuna de Tomé, en el sector de Quebrada Honda, en el límite en el límite que une la comuna de Penco, que une la comuna de Tomé con la comuna de Penco. Se trata de una escultura creada por el artista de Tomé, Igor Reyes, la que fue construida el año 2003 y luego reconstruida en el año 2013. El memorial rinde homenaje a quienes en ese mismo lugar fueron ejecutados por la dictadura durante octubre de 1973. El listado, voy a proceder a leer el listado de las personas que están en ese memorial, que es Héctor Manuel Lepe Moraga, militante del MIR; Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, también militante del MIR; Miguel Ángel Catalán Febrero, virista también; Ricardo Antonio Barra Martínez del MIR y Mario Alberto Ávila Maldonado del Partido Socialista. Además de aquellos nombres de las personas que fueron ejecutadas en el lugar de Quebrada Honda, este memorial rinde homenaje a todas las personas que lucharon y perdieron su vida durante la dictadura cívico-militar en esta comuna, en la comuna de Tomé. De esta manera, entonces, hoy, a propósito de lo mencionado, estaremos dialogando sobre una de nuestras compañeras, que ya le había adelantado al comienzo, que es Ana Luisa Peñailillo Parra, nacida el 30 de octubre de 1950 en la ciudad de Tomé. Vamos a hacer una pequeña semblanza antes de comenzar y antes de presentar a quienes ustedes están viendo en pantalla. Eh, Ana Luisa era hija de una familia de obreros textil de paños Fiat. Estudió la enseñanza secundaria en el Liceo Mixto de Tomé, en donde a los 17 años participaba activamente en la lucha estudiantil. Se incorpora tempranamente a las luchas sociales de Tomé, tanto de los obreros textiles como de los trabajadores de la industria Camanchaca Tomé, de obreros forestales también de San Rafael y de campesinos de Menque, una localidad aledaña. En 1969 ingresa a estudiar la carrera de Sociología en la Universidad de Concepción. A poco andar se integra al MUI, al Movimiento Universitario de Izquierda, y luego al MIR, formando parte además de la base que se había creado en la ciudad de Tomé. En 1974 se traslada a Cuba. En 1978 ingresa clandestina a Chile integrando un equipo de apoyo a la dirección del MIR. A comienzos de los años 80 parte al exilio nuevamente. Sin embargo, en 1985
de nuevo decide sumarse a la lucha en el frente e ingresa clandestina a asumir tareas en grupos milicianos. En 1986 muere accidentalmente mientras preparaba un artefacto explosivo en su vivienda en Valparaíso. Esa es una pequeña semblanza, pueden encontrar más información también en internet, en la web, hay más información, podríamos estar hablando mucho más sobre Ana Luisa, yo les podría estar explicando, pero para eso también tenemos a las personas que están acá, que tenemos invitadas, para que podamos construir esa memoria de Ana Luisa a través de personas que conocieron y estuvieron con ella en algún momento de su vida. Hoy tenemos de invitados entonces en este conversatorio a Juana Aguilera Jaramillo, que voy a también hacer una pequeña semblanza, después ellos van a tener la oportunidad de poder ampliar esa semblanza y que se puedan presentar. Juana Aguilera es profesora de educación media en filosofía, expresa política, que posteriormente, desde su exilio, apostó por la militancia en favor de los derechos humanos, su promoción, defensa y lucha por la plena vigencia de estos. Hoy es presidenta de la Comisión de Ética contra la Tortura. Y también tenemos a Julio Saavedra, simpatizante del FTR, del Frente de Trabajadores Revolucionarios, ex dirigente sindical por el Partido Socialista de Huachipato, preso político en Argentina y exiliado en Francia, donde conoce a Ana Luisa. Fue también representante del sindicalismo de la CUT en el exterior contra Pinochet, que se abre en Francia para solidaridad con Chile. Y que hoy día también Julio está desde Francia conectado para poder ver, o sea, para poder contarnos y que podamos dialogar junto a él. Y ahora, no, junto con saludar a cada uno de las personas que están participando acá, les voy a pedir que se puedan presentar. Le doy la palabra a Juana para que pueda ahí ampliar su semblanza, que yo hice una pequeña semblanza sobre ella, pero ahí ella se puede presentar a mayor cabalidad. Bienvenida, Juana. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo no agregaría mucho más de mí en ese sentido. Creo que eh, está bien lo que se plantea. Estuve, estuve en los equipos también en ese sentido de resistencia, de resistencia popular, digamos, a la dictadura. Esa es una de las razones por las que yo caigo detenida. Y también, por esa razón es que conozco a Ana Luisa Peñalillo en la cárcel. Así que qué bueno poder compartir y recordarla. Para mí fue una persona muy querida en el tiempo que compartimos presas y luego nos vimos una vez antes de su regreso en el... Parece que se nos pegó. Vamos a esperar un Se poquito. quedó pegada la imagen. 85. Ahí llegó. Nos alcanzamos a escuchar la última parte, el último pedacito que cuando regresó Ana Sí, Luisa, que justo se pegó tu imagen. sí, lo que digo, Creo que nuevamente. Bueno, a ver, mientras vemos que Juana se pueda volver a conectar porque quedó pegada, vamos Sí, a dar la palabra también a Julio para que nos pueda comentar y pueda ampliar esta semblanza que yo había hecho de él. sí, yo pienso de que no es mucho lo hay que agregar, lo hay que agregar en el sentido de, de lo que había informado yo, para que ustedes tuvieran conocimiento de quién era yo. Simplemente yo confirmo que siempre fui sindicalista,
y siempre estuve muy cerca de los movimientos populares, conectado directamente. Es un poco, lo quiero conectar yo para que la gente sepa de que el respeto que yo tenía por mi pueblo y luchar por ello. Y en relación a eso, yo me hice una especie de personalidad en el sentido de ser conocido y que tuve el gran honor de haber conocido a Ana Peñailillo. Ella estuvo en mi casa, me la confiaron para darle alojamiento en mi casa. Yo, por lo que me acuerdo, parece que fue como una semana, una cosa así, o más, porque algunos compañeros me hicieron confianza y bueno, yo me quedé con ella con mi familia, la alojé en mi casa. Y ahí la conocí y fue una persona muy, muy, muy emotiva, muy de espíritu de lucha, es lo que puedo decir de ella, que fue una mujer muy, muy madura en el sentido de poder explicar las cosas, muy clara políticamente, de acuerdo con la coyuntura que se estaba dando en ese momento. Y me parece que también una vez participó en alguna reunión de la CUT, también en Francia, así como asistente, una cosa así, con otras personas. Bueno, lo que puedo hablar de Juana Peñalillo, ella estaba llena de vida, ¿ah? Una niña muy llena de vida, muy sonriente, muy amable y muy, muy atenta a escuchar a la gente. Un espíritu de contacto que tenía y de transmisión de su personalidad en dirección hacia la gente. Era muy, muy, muy estimada por algunas personas que la conocieron. Y hay unas cosas que a mí me dolió mucho cuando ella desapareció, simplemente porque me trae recuerdo a mí en el sentido de que también de alguna u otra manera, indirectamente, yo también tenía interés de poder tener el mismo camino que tuvieron algunos compañeros como Ana, de regresar a Chile para poder ayudar en algo. Pero no se pudo por algunas circunstancias prácticas que hubieron en Chile y no pude producirse el regreso. Pero ella, hay una cosa que me gustó mucho de ella, que en el sentido de que ella iba a hacer lo posible para poder hablar con alguien donde ella estuvo antes de ir a Chile, que iba a hablar con alguien para poder hacer el máximo posible de que si yo podía ser aceptado para poder pertenecer a alguna de las personas que regresaron a Chile. Pero como hubieron circunstancias prácticas, no se pudo hacer. No se pudo hacer esa cosa. En el fondo también sirvió como experiencia psicológica de mi persona, de poder haber contactado a gente que tenía un espíritu de poder amar a Chile como ellos lo amaban, y de mucha gente que desapareció y que regresaron a Chile para poder organizar una resistencia contra la dictadura. Eran gente muy respetable, como Ana, que tenía un espíritu de lucha, un espíritu de amor por su patria y por su pueblo, de poder ayudar a organizar a la gente. Eso es lo que yo podía decir de ella, de que fue una disposición que ella tenía muy profunda por Chile.
y por sus responsabilidades también que yo tenía. Mm. En fin, eso es lo que yo podría ajustar, ¿ah? Y a Juanita también, estoy contento de verla, y porque fue una de las personas que también estuvo ligada al movimiento de chileno en París, en Francia, eh, que, que es el mismo constatación que yo hago con respecto a los compañeros que yo conocí y que trabajé por ellos. Yo trabajé por el MIR después de haber tenido muchos problemas de corte de ideas, en el sentido de ver un partido socialista que se fraccionó cuando yo llegué a Francia, ese partido se fraccionó en 18 fracciones, en 18 grupos. Entonces yo no podía aceptar eso, en el sentido del sufrimiento que tenía el pueblo chileno, darse el lujo de ese estilo de actividad política. Y a partir de esa constatación, yo pedí si podían participar en el partido MIR, porque me da mucho más contacto con la realidad chilena, en lo que estaba haciendo el pueblo chileno para poder organizarse, para poder organizar resistencia, etcétera, etcétera, que el MIR fue uno de los partidos más legítimo en la coyuntura de la época, para poder tener contacto directamente de las cosas que estaban pasando en Chile. Eso es lo que yo podría ajustar, en el sentido del amor que yo tuve por el MIR, y el amor que yo tuve por mucha gente que yo trabajé con ellos. Un gran cariño que me tengo mucho recuerdo, muchos buenos recuerdos, tengo muy buenos recuerdos de ese amor que yo sentí por esa gente, que yo los quise mucho, y algunos también los quiero mucho todavía, por ese espíritu de lucha que tienen. Eso es lo que yo podría hacer, los sentimientos que yo tengo. Muchas gracias, Julio. La idea también es que acá vamos a ir ampliando todo ese diálogo para que nos podamos explayar después en otras aristas que vamos a ir también tocando. Correcto. Así que a Juana también le pregunto, y le dejo aquí planteada el de cómo tú conoces, para entrando también a conocer un poco la historia de Ana Luisa, que yo hice una semblanza muy rápida de como puntos centrales sobre ella, pero así como Julio nos contó también en qué contexto, dónde conoció a Ana Luisa, me gustaría también consultarte a ti de que cómo tú conoces a Ana Luisa Peña y Lillo, en qué contexto, en qué momento, y cómo fue esa relación. Bueno, lo primero tengo que decir que me hizo un anuncio este bicho diciendo que está inestable la conexión, entonces parece que se pega y después se va y vuelve. Pero vamos a tratar ahí Ya, esto, sí, bueno, yo caí detenida en mayo del año 80. Caímos un equipo de trabajo del movimiento de resistencia ligado al MIR, por cierto. Y nuestro equipo era un equipo que se dedicaba fundamentalmente a la reproducción y a la propaganda, ¿no? A la reproducción de diarios, que en esos años estábamos tratando de hacer Julio, circular, como pero un poquito, aparte es que del Julio cuando rebelde. habla se escucha, y no escuchamos a Juana, para que Julio si puede apagar el micrófono si cuando hable con alguien al lado, para que podamos escuchar Ya, a Juana, por favor. ok. Vale. Gracias. Decía que, bueno, el grupo de compañeros con el que caímos detenidos en ese mayo del 80 era un equipo de tareas que se dedicaba fundamentalmente a todo lo que tenía que ver con la reproducción, la agitación y la propaganda, reproducción de los diarios nuestros, pero aparte del rebelde, también de otros boletines que estaban haciendo en esos momentos.
que tenían que ver con el proletario. Creo que ahí se nos pegó de nuevo. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se vuelve a reconectar. Está teniendo problemas de señal. Mientras, voy a leer acá unos comentarios que nos han Sí. llegado. Por ejemplo, de Alberto Vidal, Mm. mutualista también aquí Alberto Vidal, dice un saludo afectuoso a los invitados, eh, a tanto para los dos. Daniel Fernández, ahí volvió, ¿Sí? después seguimos leyendo Sí. comentarios, estábamos leyendo unos comentarios mientras te conectaba la conexión porque te habías quedado pegado. Ah, claro. Lo que decía es que, bueno, nos dedicamos a eso y caímos Como nuevamente. detenidos en mayo del 80, nos llevaron política y luego de pasar por allí nos incomunicaron, pasó bastante rato y creo que como en la mitad de junio del 80 recién nos levantaron la incomunicación en el caso de las mujeres y pudimos estar en la visita con las familias y allí alguien me presentó a la Ana Luisa, porque eran visitas con todas las presas comunes y, bueno, y nosotras no estábamos entre medio. Entonces ya nos habían levantado la incomunicación y ella se me acercó. Yo recuerdo que ella me dijo, hola, me llamo Ana Luisa Peñailillo, sé que te llamas Juana Aguilera, nos abrazamos. Fue un encuentro de presentarse, ¿no? Y luego de eso no logramos, a nosotras nos levantaron la incomunicación y nos cambiaron de sección, porque la cárcel, el Centro de Orientación Femenino se llamaba en esos momentos, que era la cárcel de mujeres en Santiago, tenía varias secciones. Nosotros salíamos del patio de las incomunicadas a este patio donde estaban las mujeres procesadas. Mm. Y en ese lugar estaban la Ana Luisa Peñalillo, estaba la Mirta Cepeda, que ahora que está en Bélgica, había otra compañera más que luego viajó a Suecia. Vamos a ver si se despega de nuevo. Creo que ahora se nos volvió a ir Juanita. O sea, voy a leer también otro de los comentarios que es de Daniel Fernández que dice, Anita, amiga, compañera y revolucionaria. David Caro también deja un abrazo a los compañeros. Mirza Méndez, la importancia de visibilizar la memoria de muchas mujeres valientes y resistentes. Mientras tratamos de ver la que pueda reconectar Juanita. Solcito Hidalgo dice una bella mujer por también Ana Luisa. Continúa nomás, Juanita. Yo estaba mientras haciendo este intermedio cuando leyendo algunos ¿Sí? comentarios cuando Me te echa, pase me esto. echa para afuera esto, me echa para Sí, afuera y luego tengo que esperar que me reconecte. Entonces, bueno, lo que les contaba que es el contexto de la cárcel de mujeres, que era una cárcel en donde no solamente teníamos que hacer trabajos relacionados con la limpieza, sino que también hacíamos trabajos de orden físico, que tenía que ver con eh, talar árboles, sacar piedras. Si un día aparecía la gendarme complicada, digamos, y nos hacía sacar las piedras de un lado, al otro día las hacía llevar para el mismo lado, sacarlas de acá, pasarlas para allá. Bueno, eran trabajos bien arduos. Entonces ahí nosotras sí, en todas esas labores estábamos muy juntas y también logramos conversar y tener
algunas acciones de presión como huelgas de hambre y esas cosas, para lograr que entrara un diario, por ejemplo, que nos permitiera leer la prensa, que pudiéramos tener acceso a la escuela del penal, cosas que nosotros no teníamos en un momento, poder acceder a un taller y hacer nuestros propios trabajos, tener la posibilidad de hacer ejercicios. Entonces, bueno, ahí, como ya éramos 6, estábamos en condiciones de organizarnos como prisioneras políticas y logramos establecer un patrón, digamos, de comportamiento. Y ahí Ana Luisa jugó un rol destacado, por cierto, porque aparte de ser una de las personas más antiguas, digamos, tal vez que estaba ahí entre las que éramos presas políticas, también era la compañera con más formación, la compañera con otras experiencias, porque la cárcel es un lugar también donde se intercambian muchas experiencias, donde hay mucho intercambio de conocimientos, ¿no? Y de desarrollo de capacidades en cada una de las personas que estamos allí, porque vamos aprendiendo unas de otras. Nosotras nos podíamos reunir, podíamos hacer nuestro análisis de la situación política, que era algo que nosotras hacíamos prácticamente una vez a la semana. Nos reuníamos seriamente para conversar de las novedades que nos traían las visitas, de las informaciones que íbamos escuchando. Teníamos una pequeña radio en la que podíamos también escuchar las informaciones. Y empezamos también a tener, ¿no es cierto?, nuestras formas de conexión con la agrupación de presos políticos que estaba en la cárcel pública y en la penitenciaría, especialmente en esos años en la calle 5. Y luego empezamos también a tener conexión con compañeras que estaban presas en otros lugares. En algún momento la Ana Luisa dijo, ¿saben qué? Cuando empieza a saberse la noticia digamos, de los restos de Marta Ugarte que aparecen en la playa de Los Molles, en el norte, Ana Luisa propuso formar el contingente nacional femenino de presas políticas Marta Ugarte. Y lo integramos nosotras mismas, digamos, ¿no? No teníamos mucha noción, tal vez las que estábamos allí, de esta idea feminista que hoy día tiene mucha fuerza en nuestro país. Era otra lógica. Tal vez la que más conocía de feminismo era la Ana Luisa. Nosotras tal vez no tanto. Yo cuando caigo presa tengo 23 años. Sí. Nosotros estábamos en la lucha, digamos, contra la dictadura. Era el único objetivo. Sabíamos que teníamos que organizar y activar en los centros de trabajo, en los centros de estudiantes, en las poblaciones, pero no teníamos este concepto tan claro que hoy sí tienen las mujeres de las nuevas generaciones sobre la defensa de los derechos y el feminismo, digamos, como una fuerza bastante más cohesionadora, ¿no? Como la que hoy existe. Entonces, al principio, las compañeras que siguieron llegando presas, porque eran años en que caía gente detenida. Las compañeras, por ejemplo, que llegaron en el año 82 a la cárcel, se rieron un poco de esta historia del contingente femenino Marta Ugarte, ¿no? El contingente nacional de mujeres, porque además llevaba la palabra femenino, pues, y como... Sí. Y los hombres tampoco digamos, tampoco yo creo celebraron mucho la conexión que teníamos con los compañeros que estaban presos. De hecho, más aún, cuando nosotras lanzamos una huelga de hambre por nuestras reivindicaciones, los compañeros de la cárcel, del penal, digamos, de la penitenciaría de la calle 5, mandaron una nota diciendo que cómo se nos ocurría a nosotros hacer una huelga de hambre sin preguntarle a ellos. Entonces empezaron como las primeras discusiones sobre por qué tendríamos que consultarles a ellos que estaban en otra cárcel, con otras realidades, con otras reivindicaciones seguramente, por qué nosotras tendríamos que haberles consultado a ellos, cuáles serían las reivindicaciones que nosotras estábamos planteando en este movimiento de huelga de hambre. Hubo varios intentos, en el primero
digamos, como nos aislaron, nos separaron, qué sé yo, el movimiento no duró mucho, pero el segundo movimiento para nosotros fue súper importante, llevábamos como, no sé, 29, 30 días en huelga de hambre. Vamos a esperar que reconecte de nuevo, porque habíamos estado avanzando bien, pero se nos volvió a caer la señal con Juanita. Ahí volvió. Se ¿Sí? volvió a... Se había vuelto a caer. Habíamos estado avanzando bien, no se había caído en bastante rato, pero ahora al final se te cayó un poquito. No sé si quieres redondear algo para ir cerrando un poco la idea que estabas planteando. Solamente, sí, solamente decir que empezamos a tener una vida también militante y digamos, donde la Ana Luisa jugaba un rol bastante cohesionador del equipo Mm, y del grupo de presas que estábamos allí. Y éramos era también dentro de la cárcel de mujeres bastante especial, porque andábamos todas juntas, nos sentábamos en los mismos troncos que a nosotras nos hacían sacar las monjas y las gendarmes del penal, ahí mismo mm. nos sentábamos, teníamos que lavar nuestra ropa, vigilar nuestra ropa para que no se nos perdiera. Eh, a veces calentábamos agua para bañarnos o lavarnos el pelo. Entonces, allí toda esa situación de sobrevida en una cárcel eh, la pudimos enfrentar como en grupo, Mm, digamos, y como militantes cohesionadas y con propósitos que tenían que ver con estar bien, sobrevivir, estar sanas, en un lugar donde la sana y los piojos abundan. Exacto. sí, Y además, digamos, hacer nuestra militancia, porque nosotros al hacer militancia escribíamos mucho, mm, teníamos que hacer barretines, inventar barretines, trabajábamos entre medio, hacíamos los aseos y las limpiezas que eran obligatorias en el penal, hacíamos los trabajos para el penal, pero además nos dio tiempo para armar una obra de teatro que fue muy linda. La Ana mm. Luisa además hacía yoga, cantábamos y tratábamos de pasar la vida, digamos, con las penas que cada una tenía de la mejor manera. Ella especialmente tenía una pena muy grande porque que tenía que ver con la Baña, su pequeña, Mm. de la cual nos hablaba, nos contaba su historia de guagua y a la Baña la quisimos todas a la distancia sin conocerla. Ella le escribía mucho, no es como hoy día que uno escribe, estamos, mira, reunidos a través Sí. de una distancia enorme y Mm, nos podemos ver. En esos momentos lo único que teníamos era lápiz y papel y mm. mucha censura. Perdimos de nuevo conexión con... Voy a leer un comentario también de Mario Figueroa Zapata. Dice felicitaciones por la iniciativa y un saludo a los panelistas y moderador. Muchas gracias. Oscar Barrera, hoy disculpa, bonita, estoy leyendo otro comentario porque volvimos a perder la conexión. Mira, voy a leer un comentario que era de Oscar Barrera también Aranda. Dice, en los 60 la compañera Ana Luisa apoyó el trabajo sindical de Talcahuano junto a Arinda Ojeda y otras compañeras. Ellas estaban a cargo de hacer cursos de alfabetización a adultos que no sabían leer ni escribir. Fue una hermosa experiencia que los viejos se motivaban en asistir porque encontraban muy bellas e interesantes a las compañeras. Esa fue una de las formas de construir el PDR entre los cargadores y descargadores de camiones de la población Gaete y en otras instancias sindicales. Dentro de los comentarios. A mí me queda ahí también, bueno, va a pasar a conversar también con Julio, pero para cerrar un poco lo que tú me decías, se me viene a la cabeza todo eso lo que tú estabas comentando de esas horas de teatro, del yoga y todas esas cosas como formas de resistencia también que se van generando dentro de los espacios de cuando las personas fueron presos políticos. Entonces es importante lo que mencionaba
lo que mencionaba Juana, el tema de las formas de resistencia que se generan dentro de los espacios de reclusión, de presos y presas políticas, que son estas, no sé, la obra de teatro, el yoga, escribir las cartas, que se dieron en varios de los recintos donde funcionaba, donde estuvieron los presos y presas políticas a nivel nacional. Entonces, es importante ese mensaje que entregas tú también y la participación que tuvo Ana Luisa dentro de toda esa parte como de organización y de llevar a cabo todo esto. Entonces, vamos reflejando y vamos mostrando a partir del relato de ustedes la vida y el compromiso que tuvo Ana Luisa. Entonces, igual es importante que lo podamos ir destacando acá. Acá vamos a ir leyendo cada vez más comentarios. Abajo de la pantallita dice ahí también que pueden, o sea, está ahí indicado de quiénes son los que están participando acá y que pueden dejar sus comentarios. Voy a pasar también a hacer una pregunta a Julio para retomar, después volvemos también con Juanita. La idea es que esto sea un pimponeo donde podamos generar un diálogo y podamos ampliar también el conocimiento, tanto conocerlo a ustedes como conocer también a Ana Luisa. Es importante también conocerlo a ustedes. Por eso a Julio que él nos contaba adelante y también de forma, antes que saliéramos en vivo, de que él está en Francia. Y me gustaría consultarle el tema de, esta, de ser simpatizante del FTR, de cuándo tú partiste al exilio en Francia y en qué momento también conoces ahí a Ana Luisa y cómo fue ese trabajo con Ana, que delante nos adelantaste un poco, pero me gustaría ver si nos pudieseis profundizar un poco más en tu trabajo en el FTR como simpatizante en la partida al exilio y un poco ahí de cómo conoces a Ana Luisa. Claro, efectivamente yo fui simpatizante del FTR en el trabajo donde estaba yo en Huachipato, junto con una alianza que se hizo con unos sectores que teníamos más o menos unas mismas coincidencias con el FTR y algunos compañeros socialistas. A Ana, seguramente yo tenía que haberla cruzado en el contexto dentro de la dictadura, después del golpe de Estado, porque yo también participé en algunas reuniones por ahí con diferentes personas en Talcahuano, y algunas conexiones que tenía en Concepción. Pero de ella yo no la conocí, en Chile. Mm. En Chile. No me extraña de la opinión que yo te daba de Ana, de una niña muy activa, muy simpática, muy comunicativa. No me extraña de que ella haya tenido esa fuerza para poder estar en diferentes lugares, para poder activarse. Yo imagino y constato de que no solamente ella estaban en esa dinámica, esa generación que yo admiro en la época, donde tengo muy buenos recuerdos de ese espíritu de lucha que teníamos en la coyuntura y ese, ese ímpetu de fuerza para poder no atemorizarse, sino seguir hacer cualquier tipo de organización para poder resistir a lo que estaba pasando. Eso es lo que yo puedo opinar y yo pienso de que como Ana y como la compañera que terminaba esa de hablar, yo conocí muchas mujeres, muchos compañeros que tenían el mismo espíritu, ese amor que tenían por su pueblo para organizarse, para hacer cosas, mil cosas. La gente era muy activa, bastante activa. Yo hablo así de esa manera porque las responsabilidades que yo tenía en la época de ser dirigente sindical me permitía tener un prisma diferente a algunos compañeros más jóvenes que yo. De esa manera aprecio un poco las cosas. Eso podría decir.
Y muchas gracias, Julio. Como les decía yo también, este es un pimponeo, vamos a ir dialogando tanto con Julio como con Juana para que vayamos construyendo toda esta memoria de Ana Luisa. A mí también, mira, acá había un comentario que lo voy a buscar un poquito, porque lo que tú estabas comentando delante, Juana, con el tema de la hija de... Se me perdió el comentario, no lo puedo encontrar. Quiero encontrarlo, lo quiero encontrar. Acá está. Dice, sí, Pucaloa dice, mi abuela, la más grande, habla de Vania. Espero estar algún día a su altura, pero había dicho, Vania está presente escuchando, dice. Y le envía un fuerte abrazo. Eso dice el, el perfil de acá de Facebook, dice, se llama Pucaloa, y que nos manda ese mensaje. Cuando estaba justo tú estabas hablando de que te recordaste a Vania, aquí llegó este mensaje, entonces era necesario que lo pudiésemos leer para que ustedes se enteraran, tú también te enteraras de que está Vania ahí viendo este conversatorio. Eh, La Ana Luisa tenía una foto de Vania en blanco y negro, mm, eh, con sus grandes ojos, que yo le decía, son tus ojos, la Vania tiene tus ojos. Yo recuerdo que la única que tenía una grabadora en la cárcel era una monja, la alcaide, y en un par de ocasiones se la prestó a la Ana Luisa para que ella le grabara unos cassettes a su hija, porque ella mm, era, como dice Julio, una persona muy cálida, una persona muy, muy amorosa, muy de piel también, muy cariñosa. Entonces, eso no tenía nada que ver con la firmeza de sus convicciones, ni nada. mm. Era muy tierna, sin embargo, en esos momentos del día que ella buscaba siempre un rinconcito, se sentaba a escribirle a su hija. Qué bueno. O hacer algún cuento para ella, o si le hacía la petición al alcaide que si estaba de buen humor le iba a pasar la grabadora para que hiciera un pequeño cassette. Eh, era las que caíamos allí, en ese momento había otra compañera que era mamá, pero su hija estaba en Chile, entonces la llevaban a las visitas. Mm. Y las otras no teníamos hijos. Entonces, la Ana Luisa tenía una hija fuera, lejos, y la Mirta que venía la Camila a verla a la cárcel. Porque en la cárcel de mujeres, a diferencia de la de hombres, están las madres también con sus guaguas. Hay madres a los 3 años que de los hijos los pueden tener allí, niños que nacen en las prisiones o niños que son muy, muy pequeños cuando las madres caen detenidas y ellos pueden permanecer hasta los 3 años en esa época, no sé hoy día. Y, y si hay algo que es súper difícil en la cárcel de mujeres es el momento en que las mujeres piensan a sus hijos y a veces eso se transforma en una cosa súper Mm. dolorosa para todo el penal. ¿Mm? Bueno, nosotras no teníamos derecho a cocinar en ese lugar. Había un equipo de presas que trabajaba en la cocina. La Ana Luisa trabajaba en dormitorio, yo trabajaba en otro, en uno de los más grandes, trabajábamos nosotras con una cuadrilla de presas a las que teníamos que encerrar todos los días porque así la monja le gustaba. Eh, y siempre haciendo también cosas divertidas, porque nosotras también, entre todo eso, digamos, entre esos días que tenían que ver con que pasaran los días, con las acusaciones en la fiscalía, con ir hasta la fiscalía militar a hacer una ronda de presos porque nos iban a reconocer y qué sé yo, y esas cosas, eh, también teníamos momentos en que nos daban ataques de risa algunas cosas, sobre todo cuando nos preparábamos para las huelgas de hambre, en que empezábamos a comer chocolate como condenadas a muerte,
y veíamos pasar unas gordas tremendas del otro lado y decíamos, hoy nuestro futuro allí. Y después nos consolábamos y decíamos, bueno, hay que calmarse porque viene la huelga, Calmarse que el así que ahí chocolate. va. Sí. Y ahí nos pasaba. Y habían cosas muy, muy simpáticas en todo eso, pero yo respecto de Vania, yo recuerdo que ella me contaba las travesuras de una niña, ¿no? Que una niña que quiere ayudar a su mamá y le ayuda a encerar y coloca manteca en lugar de cera, y nos reíamos mucho de eso. eh, las cosas que le decía, la llamaba mutata. Mm, Yo recuerdo todas esas historias como siempre, digamos, las mm, tengo muy, muy grabadas. La Ana Luisa, además, como dijo alguien por ahí, era una mujer muy bella, además, mm. muy linda, eh, un poco más alta del promedio de las presas que en esos momentos estábamos allí en la cárcel. Eh, una, una, una mujer atractiva también. ¿Mm? Y recuerdo que hicimos una obra de teatro que la escribimos nosotras y la propusimos y nos dieron autorización para el montaje con todas las presas del penal. Hicimos una cosa preciosa porque tenía que ver, a grosso modo, era unos científicos que habían llegado a una ciudad y arrancado todas las flores para llevarla a un laboratorio. Bueno, esas flores éramos todas nosotras, digamos, ¿no? Y en este experimento las flores se revelaban, entonces nosotros teníamos, no sé, todas las que se vistieron de cardenal bailaban al ritmo de una cumbia, las que se vistieron, las que eran más largas y flacas, se vistieron, no sé, de gladiolo y bailaban un tango. Mm. Entonces nos divertimos mucho con eso, armamos una cosa muy linda y, y la suspendieron, por supuesto, la presentación, pero estuvimos como 2 o 3 meses en ese penal donde no hubo una pelea, donde no hubo ningún intento de suicidio, porque estaba todo el mundo concentrado ensayando su rol, su canción, su baile, y estaba nadie tomó pastillas para dormir, y lo suspendieron de pura arbitrariedad nomás, porque en una cárcel pareciera ser que mientras más triste y más mal lo hace la gente, mejor para quienes dirigen un penal, pues así que pero nosotras hacíamos ese tipo de cosas o armábamos un partido de voleibol y ahí estaba la Ana Luisa como era la más alta que nosotros la poníamos adelante para que dejara las pelotas o si no bordando o tejiendo eso y haciendo nuestras cosas que tenía que ver con escribir escondida los Mm. diarios, hacer los barretines, sacarlos, armar los mejores barretines, porque nuestro desafío era que no nos pillaran los mensajes, que no nos pillaran las cosas que íbamos a sacar y éramos geniales para inventar y teníamos medidas de seguridad también para nosotras, así como nadie contaba dónde tenían guardados sus barretines y esas cosas. Y en la escuela del penal, ahí hacíamos, bueno, ahí compartíamos con otras compañeras que ya habían empezado a llegar, porque eh, el año 82, 83 había, digamos, fuertes protestas contra la dictadura. Sí. Y bueno, en una huelga de hambre a la Ana Luisa nos dispersan, nos castigan, nos tiran a distintas secciones del penal, a todas, nos incomunican y a la Ana Luisa se la llevan a la cárcel de La Serena. Mm. Y allá llegó la agrupación de familiares, nuestras madres, nuestras compañeras que estaban en la agrupación de familiares de presos políticos, llegaron hasta allá para llevarle cosas, juntar, bueno, y cuando llegaron allá, ya la Ana Luisa tenía también organizada a las personas que estaban ahí en esa cárcel y había estado, digamos, armando un equipo para jugar, para trabajar, qué sé yo. Súper, súper bien y bueno, ahí eh, ella, ahí nos comunicábamos ahí nos mandábamos mensajes, nos escribíamos nosotras ya. Y nuestras familias llevaban y traían los mensajes. Ella salió expulsada de Chile antes que yo y recuerdo que se murió una mujer porque la monja decidió que todo el mundo, incluso las que estaban enfermas, debían levantarse
hacía un frío muy terrible ese día, y una mujer vieja se murió sentada en un tronco y hablamos con la niña. La primera que salga de aquí va a denunciar a estas monjas ahí al Vaticano. Y eso fue lo que hizo la Ana Luisa. Cuando salió, una de las cosas que hizo fue armar todas las conexiones para denunciar a las monjas del Buen Pastor y la crueldad que tenían en el trato al interior de las cárceles. Así que la inefable Paz Venegas, se llamaba la alcaide, decidió en respuesta sacar a todas las presas políticas de los penales del Buen Pastor que ellas dirigían, porque ella era digamos, la encargada de la provincia de Chile. Y fue así como sacaron también a las compañeras de Concepción, las tiraron a una cárcel, digamos, pública, no dependiente de las monjas, la compañera que estaba en Temuco también. Y a nosotras en Santiago nos dispersaron y nos llevaron a la cárcel de hombre en ese entonces, que estaba recién inaugurada, que está en San Miguel y que hace unos años atrás se incendió. Y ahí nos recluyeron a nosotras las mujeres. Y bueno, y esa fue la Ana Luisa. Pues la Ana Luisa después nos encontramos en París cuando yo había sido expulsada, ella estaba preparándose para su regreso y ella me ubicó. Y estuvimos ahí conversando, comiendo algo, recordando, riéndonos, llorando, todas las cosas juntas. Y claro, fue la última vez que nos vimos. Pero ahí me contó los pormenores de cómo había ido a hacer las denuncias y de cómo se había encontrado con las mujeres en una zona de Francia, de París, que se llama Fontenay-sous-Bois. Allá el movimiento feminista ya estaba muy, muy, muy fuerte allí. Y también muchas compañeras del MIR ya habían avanzado en esa lógica. Así que ella dejó grandes amistades también y grandes cariños, digamos, de compañeras en los grupos de mujeres de Fontenay-sous-Bois en París. Eso lo recuerdo también. Seguramente si hay alguien que está escuchando de ese grupo, la Lucrecia Brito, la María Elena Camacho, fueron compañeras con las que ella hizo parte de su camino cuando recién salió de la cárcel antes de su segundo regreso a Chile. Muchas gracias, Juanita. Mira, mientras tú estás dialogando, estábamos conversando acá, nos acaba de llegar que dice que Pucaloa, la persona que nos habló de que Vania estaba viendo, que lo estaba viendo desde La Habana, ella realmente su nombre es Anita y es la hija de Vania, la que nos comenta de que Vania nos está viendo y, y estamos tratando, porque Vania parece que quiere tratar de hablar, pero estamos tratando de ver si es que podemos hacer una conexión con ella ahora mismo, a ver si es que podemos sumar ¡Uf! ¡Qué a, emoción! a este diálogo. Si es que podemos hacer este contacto, lo vamos a tratar de hacer. Así que ahí vamos a estar atentos a ver cómo, porque aquí estamos tratando de generar un contacto con ella. Ella quiere hablar, ha estado viendo todo este conversatorio y quiere tratar de sumarse. Así es que de forma interna vamos a tratar de ver si es que logramos, o si no vamos a tener que ver de alguna otra forma cómo poder generar otro conversatorio donde pueda estar ella también presente. Si es que no lo logramos hoy día, vamos a tratar de hacer todo lo posible de que lo podamos lograr. Pero ahí dejamos, acá estaba escribiendo para que nos pudiese dejar como un correo donde nosotros le podamos enviar este link para que se pueda sumar ¡Qué bonito! a la reunión a la sesión de Zoom y podamos quizás generar un diálogo con ella también. Entonces igual la importancia que tiene, o sea, la vigencia que tiene Ana Luisa, aquí lo estamos viendo también el tema de que lo que habíamos conversado de forma interna, de que nosotros también como Mutual hemos tenido que adaptar a los tiempos de pandemia, entonces hemos tenido que sacar estos trabajos de forma virtual, pero que han sido fructíferos porque hemos podido llegar a gente que ahora mismo están viendo desde La Habana y estamos tratando de hacer el contacto con Vania para ver si es que nos podemos sumar. Entonces, eh, es grato poder ver y poder reflejar esto que estamos realizando ahora. Así que mientras tratamos de hacer esto de forma interna, voy a dejar con otra preguntita también acá
a Julio para seguir con el diálogo mientras tratamos de hacer todo esto, de que se pueda hacer posible el conectar con Vania. Julio, para continuar también, tú desde Francia, cuando parte del exilio, y que nos comentabas también dentro de un escrito que lo hicimos a través de Javiera, a quien también aquí damos el saludo, porque es parte también de todo este trabajo que nosotros levantamos dentro de toda la Mutual también. Eh, Sí. ¿Nos puedes contar ese trabajo que ustedes realizaban en Francia? El trabajo que tú puedas comentar algo sobre eso. El trabajo que fundamentalmente hicimos a nivel estructural de los sindicalistas en el exilio, Sí, eh, la Central Única de Trabajadores se organizó y lo que sirvió, lo que sirvió para poder recuperar un montón de compañeros sindicalistas, también dirigentes, para poder reunirse en Francia, donde también el compañero Vidal también que estuvo en Francia, también participó en la CUT. Y mucho más, mucha gente más. Y yo pienso de que esa generación que éramos activistas, éramos hiperactivos, eh, como, Sí. como, como, como Anita, como Juanita, éramos, como podría decir alguna gente que tenía más edad que nosotros en la época, que éramos unos locos. Éramos unos locos. Porque ¿dónde estábamos Era nosotros? vos. Donde estábamos nosotros organizábamos cosas como Ana. Ana, que era bastante activa también, que eso lo contaté yo en Francia. Y como Juanita, como yo también, y como mucha gente, como Vidal, como toda gente, éramos una generación muy activa, muy, muy lleno de valores, Juan, lleno de valores, de injusticia, de cosas que estaban pasando, un anti-imperialismo americano muy cerrado contra la economía que esos países poderosos hacían con América Latina, etcétera, etcétera. No solamente cuando tuve oportunidad de conversar con Ana, conversábamos no solamente de las cosas familiares, como hacía Juanita, que también tenía una imaginación. Ella tenía una imaginación mucho en el sentido de hacer análisis internacional, nacional, etc. Fuimos bastante agitados también, como Ana, como mucha gente, yo pienso con muchas compañeras también que yo de alguna u otra manera, como Ana también y Juana y mucha gente, teníamos la capacidad de organizar actividades para el resto de la gente que estaba alrededor de nosotros. Fuimos activos, esa generación fue maravillosa, fue una generación que tenía una imaginación enorme eh, para poder activarse, crear cosas, mil cosas. Entonces yo pienso de que no me cabe la menor duda de lo que cuenta Juanita sobre la actividad de Ana. Ana pertenece a esa generación súper activa donde toda la gente tenía la capacidad de recepción de esa persona que organizaba actividades y la seguían, como muchos dirigentes, como mucha gente también que eran como ella. ¿Mm? Que esa gente, yo valoro esa generación que fue extraordinaria, fue extraordinaria. Como mucha gente que también yo dejé como Ana, como muchos compañeros también de esa edad que teníamos, que eran muy jóvenes. También yo lloré mucho porque yo perdí varias compañeras que también tuve la posibilidad de darle una educación política a los estudiantes en Talcahuano, en Concepción, gente que después cayeron presa, que estuvieron en la isla Quiriquina,
en la base naval de Talcahuano, y que donde yo supe que lo que hacían con los presos, cómo los trataban, qué hacían. Sí. Bueno, ese tipo de cosas que yo me acuerdo, también me acuerdo organizando. Teníamos una capacidad como Juanita, como tú puedes ser también, como Ana, como Vidal, como mucha gente muy querida que yo los quiero mucho, digamos, esa generación que yo la amo, que teníamos una capacidad de organización enorme, una capacidad de creativa para poder organizar. Era tan, tan espontánea las ideas que teníamos, que incluso yo participé, yo no sé si ella pasó por alguna organización que nosotros hicimos para poder recuperar algunos presos que salían de la base naval, y los mandábamos para afuera. Yo estuve ahí metidos también en esas cosas, y pienso que Anita también tiene que andado dando vuelta por ahí, porque éramos muy activos, muy activos. Yo podría agregar 1000 cosas de esa generación que teníamos y los que quedaron un poco libres para poder. Yo tuve la capacidad de poder tener una libertad en el periodo de la dictadura hasta el mes de enero, de enero del 74. Me dediqué con algunos compañeros de diferentes organizaciones para poder recuperar a alguna gente que salían presos, que salían de la isla Quiriquina, y que le dábamos mucho contacto a Santiago, y de Santiago la gente salía al exilio, al exterior. Ese es un poco, digamos, para darte una figura de la generación que pertenecía a Anita, que estaba la Juanita, estaba yo, estaba Vidal, estaba mucha gente. Seguramente Anita, tuvimos alguna influencia de ella de alguna u otra manera para poder ser tan activo como ella era. Sí. Eso es lo que podría hacer yo. Lo que podría decirte, que hicimos 1000 cosas, hicimos 1000 cosas como Ana, como mucha gente. Muchas gracias. Ah, Y no, dale, Julio. Perdón. yo me alegro mucho de, de hacer este tipo de conversatorio, como dicen, lo que nos permite tanto a Juanita como a tú, como mucho, que esta transmisión de todos los compañeros de Chile que están escuchando no pierdan la esperanza de que algún día vamos a tener que juntarnos en Chile para poder celebrar algunas victorias que podemos, que podemos tener alguna vez en el futuro. Sí. Así que estoy contento. Si podemos seguir haciendo comentarios, podríamos seguir. Y yo me alegro mucho de escuchar a Juanita de las cosas que hicieron, porque me traen muchos recuerdos, porque yo con algunos compañeros caímos presos en Argentina cuando salí exiliado, y después yo con otro compañero nos organizamos para recepción de algunos chilenos que venían de Chile a refugiarse a Argentina. Y también, teníamos mucha imaginación, también como Juanita, como las presas, las compañeras que tienen ahí, en los refugios de seguridad de las Naciones Unidas en Argentina. También tuvimos como una especie de campo de concentración, pero en un refugio que está en un campo que está cuidado por los militares argentinos, pero éramos intocables porque tenía directamente ese refugio donde estuve yo, después que caí preso, fui a ese refugio, tenía una conexión directa con la estructura de las Naciones Unidas, y que nos permitió de estar ahí encerrados durante 3 años. Estuvimos 3 años encerrados en ese refugio. Así que también creamos teatros, creamos hortalizas para que la gente trabajara, y para que no, y muchas actividades que hicimos, que creamos también mucho,
muchas mujeres que participaron, por eso me trae muchos recuerdos de mi pasado de juventud, etc. Juanita hizo una retórica, una historia muy bonita de ese realismo que ellas pasaron en las prisiones. Y esa fortaleza que tuvieron para poder seguir viviendo y seguir adelante haciendo mil actividades. Eso podría agregar. Sí, está bien, gracias, Julio. Todo esto igual sabemos que todo esto produce también memoria, emotividad, porque lo remonta a un pasado que ustedes también reflejan acá, que tienen una memoria también privilegiada, recuerdan muchas cosas que igual da gusto. A mí me gusta escuchar todo lo que nos han podido contar acá, todo eso que yo mencionaba adelante, que hablaba ahí también Juanita y que lo vuelve a recalcar Julio, que todos ustedes como personas cuando estuvieron presos no decayeron, ahí había una fortaleza, una forma de poder resistir a través de formas cotidianas, incluso como las que mencionan del teatro, como el tema no sé, se me ocurren muchas otras cosas más que habían para poder generar como una especie de mecanismos de resistencia, estar ahí preso tantos tiempos, y que no solamente yo he entrevistado a otras personas que también pasaron tiempo en lugares de reclusión y que siempre nos encontramos con lo mismo, que todos estos mecanismos que ustedes están mencionando también lo hicieron otros porque eran mecanismos de poder resistir, de poder salir adelante, o sea, no Exacto. dejarse caer porque ahí la dictadura los tomó detenidos, sino que trataron de alguna manera de salir adelante, de todas las formas posibles. Antes de pasar también porque ya vamos a ir cerrando, pero antes de pasar a una pregunta que le voy a hacer también a Juanita, quiero leer unos comentarios que habían dejado acá, que, bueno, Vania nos dice que nos vamos a seguir en el contacto, que ahora no se pudo conectar, pero después vamos a generar este contacto. También lo podemos hacer el contacto y nexo con ustedes, si quieren también generar el contacto con Vania, ahí lo hacemos de forma interna, tenemos ustedes sus correos, le podemos hacer ese nexo. De acuerdo. Dice Ana, que era Pucaloa, Ana, que es la nieta de Ana Luisa, dice, me encantaría mantener contacto con nosotros también porque para poder generar algún diálogo con ellos. Y ella dice que le gustaría conocer más de su abuela. Siente que el nombre le queda grande, dice Ana, que es la nieta de Ana, Ana Luisa. Vania también nos escribió acá ahora, no se pudo conectar, pero nos escribió y dice, mi mamá fue un impulso para muchas personas, dice. Entonces, si bien no pudimos conectar, nos han dejado acá comentarios, tanto Ana, nieta de Ana Luisa, y Vania, hija de, de Ana Luisa. Así que ahí hay varios comentarios que nos están dejando. Otro dice Ana, dice, Ana Luisa Peñalillo Parra es inigualable, estaría muy decepcionada con la situación actual. Dice que Ana Luisa estaría muy decepcionada con la situación actual. Ojalá fuera posible apoyar de alguna forma el proceso presente. Estamos ahí recibiendo muchos comentarios de Ana, nieta de Ana Luisa, y de Vania, hija de Ana Luisa. En ese mismo contexto, para ya vamos a ir cerrando ya este conversatorio, que fue muy rico, muy fructífero, pudimos generar diálogo, generamos contactos también en redes, que eso es lo importante, y lo bonito que podemos generar contacto con personas que están desde fuera. La virtualidad nos ha permitido esto. Hemos hablado incluso acá con Juanita el tema de que ella nos relató harto también como un poco la vida cotidiana que tuvieron ustedes dentro de este centro y conociéndote tanto a ti como también a Ana Luisa, también algunas aristas políticas. A mí me gustaría preguntarte de que cómo afectó en ti o cómo incidió en ti el conocer a Ana Luisa. ¿Cómo incide en ti conocer a Ana Luisa, incluso también desde el punto de vista político? Mira, así. Yo estaba reflexionando sobre lo que dijo Julio antes, ¿no? Que esto de recordar es como bien dicen las definiciones
que hablan de estos temas de memoria y del recuerdo, es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y eso es lo que ha pasado hoy día. Volvimos a pasar por el corazón las vivencias compartidas con una compañera que yo la conocí en ese contexto de cárcel y en ese contexto, yo lo decía antes, habíamos varias con distintas experiencias y lo que importaba en este grupo de mujeres era un lugar donde poníamos en común nuestro saber, nuestra forma de ver, de sanarnos también, porque todas nosotras veníamos de la tortura. La Ana Luisa venía además de haber caído herida, ella fue baleada, digamos. Entonces este proceso de sanación y de reconstruirnos allí lo hicimos juntas. Eso es lo que permite la cárcel también, ¿no? En que uno se junta para sanarse también. Y en ese sanarse uno también va aprendiendo de la otra y de todas sus compañeras y de cada una de las que está allí. Aprende a valorarlas, aprende a entender por qué las flaquezas, por qué las fortalezas, cómo podríamos cultivarlas también. Yo, por ejemplo, tengo que decir que de la Ana Luisa aprendí cosas que tenían que ver con lo minucioso. Cuando ella hablaba de su experiencia de clandestinidad, por ejemplo. Ahí teníamos discusiones sobre el tema. ¿Qué es la clandestinidad? Hay gente que piensa que ser clandestino es estar todo el día escondido, ¿no? Pero claro, porque nosotros éramos jóvenes y no teníamos experiencia. Los más viejos, exacto. Antes de nosotros, que habían sido clandestinos, podían saber cosas. Pero el aprender a vivir en la clandestinidad fue algo que cada uno aprendió a punta de codo. Entonces, eso también fueron discusiones muy interesantes que tuvimos. Esas cosas, como, por ejemplo, las mujeres que se tiñen el pelo. Yo que había logrado teñir un par de pelos en mi vida, se me pasó una vez y quedó naranja la persona. Entonces, era un desastre todo. Pero todo lo que tenía que ver con que a uno no se le notara nada si estaba caracterizado. Y esas cosas... ella era muy minuciosa en eso. Yo creo que hay algo muy interesante también en su vínculo que ella generó con la mamá de Antonio, uno de los lagos que muere, digamos, en el Arrayán, que la iba a ver a la cárcel. Yo no sé si se acuerdan ustedes, los compañeros, los hermanos Lagos, el apellido, ¿no? Eran 3 hijos, los tres cayeron en combate. Uno de ellos cayó cuando Ana Luisa es herida en el Arrayán y cae presa. Y su madre la iba a ver, la mami Yoli. Hoy día debe ser una señora que ya falleció, pero ella fue su gran soporte en la cárcel. Ella la iba a ver porque la Ana Luisa no tenía familia que la fuera a ver. Sin embargo, la mami Yoli, todas las visitas estaba allí, y si era frío y si era calor, ella llegaba despacito, caminaba, porque era viejita, sus ojos llenos de agua siempre, porque lagrimeaba, parecía siempre tener pena. Y sin embargo ella era tan divertida para sortear los registros, por ejemplo, los registros de los guardias, para pasar las cartas. Nosotros cuando la Ana Luisa le llegaba una carta, todas estábamos escuchando la carta, porque era una carta para todas finalmente. El papá de Baña, que escribió, o las cartas que la Ana Luisa le mandaba a él, Néstor, el tuto, era el tuto de todas, pues no era de ella nomás. Entonces escuchábamos lo que le escribía, todas vibrábamos con las noticias que llegaban escritas desde el otro lado del mundo para nosotros, porque
Cuba era muy lejos para nosotras ahí, estando allí. Entonces, decir que uno aprende de sus compañeras en esas circunstancias muchas cosas que tienen que ver con la construcción de la persona. Yo creo que de todas las que estábamos allí, la Ana Luisa, que era más grande, ella, por ejemplo, tenía mucho más autoconocimiento de ella misma. Nosotras habíamos comenzado ese proceso, ¿no? Porque es un proceso finalmente el conocerse, el saber dónde uno es más fuerte, donde uno es más frágil, qué sé yo. Y esos procesos los comenzamos con ella, porque ella llevaba esos procesos de reflexión, de meditación, de trabajar con la respiración, de calmarnos cuando estábamos un poco alteradas, porque el encierro también altera, porque es normal que sea así, ¿no? Porque no seríamos personas si no nos pasara nada con esas cosas. Entonces, todo eso, aprender todo eso, cuando, no sé, yo en mi caso yo tenía 23 años, yo vivía la vida, para mí estar en el grupo, en la resistencia, había sido parte de las cosas que yo había hecho, era estudiante además entre medio. Entonces, bueno, no estaba, nunca nadie se prepara para estar preso en la vida. Como dice Julio, nunca uno aprende estando nomás. Estoy muy contenta de que Vania nos haya escuchado, que saber que tiene una hija que se llama Ana. Me imagino eso. ¿Cómo estaría de orgullosa la Ana Luisa de ser, además, abuela? Así que estoy muy contenta. Yo sé que el papá de Vania vive en Concepción. Yo le pregunté un par de veces a Alberto, que tú nombras, que supongo que es el mismo Alberto al que yo le pregunté. Y para mí, él también es una persona cercana, porque estuvimos mucho rato hablando de él en mi vida. Entonces, algún día lo conoceré seguro. Oye, Julio, ha sido un gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Y siga usted que está siempre activa, continúe pues. Aquí estamos tratando de seguir. Sí. Y yo creo que la Ana Luisa no estaría muy decepcionada con lo que pasa. Yo creo que ella estaría integrando una olla común, una asamblea en la plaza. Yo pienso que sí, ella estaría organizando. Claro, organizando cosas para ir a ver a los presos, para hacer una toma, no sé, yo creo que ella estaría como todos los grupos activos que están hoy día bregando en contra de esta situación y de este sistema y de este gobierno además, que de gobierno ya no tiene nada, que está terminado, que está en el suelo, y yo creo que la Ana Luisa estaría también en los grupos que luchan contra la represión, contra esta feroz represión, esta barbarie que ha dejado Piñera, con prácticamente 500 personas que han perdido sus ojos con esta persecución y esta represión en el Gualmapu, con tantas cosas, con tantos abusos que hoy día existen. Así que yo creo que nosotros también caminamos con todas ellas y con todos ellos, con todos nuestros compañeros y nuestras compañeras que ya no están y que dejaron, y que dejaron su legado, su camino, un camino de lucha en el que estamos varios todavía. Así que, y la Mutual también, porque si la Mutual no hiciera estas conversaciones, no generaríamos estas instancias de reflexión y de sinergia, porque finalmente es entregarnos buenas vibras también y buenas fuerzas para continuar en los caminos que cada uno ha decidido hacer. Y de hecho, el tema de la memoria, o el tema que genera la Mutual, o el tema que se hace, o cuando uno el punto de vista de cómo uno hace historia, o cómo uno estudia historia, yo soy historiador, cómo uno estudia historia,
es que uno siempre lo está haciendo, haciéndole esa pregunta al pasado porque algo está repercutiendo en el presente. O sea, no, el pasado esa Exactamente. memoria no está ajena a lo que está ocurriendo hoy en día. Y eso es lo que hicimos hoy día. Hoy día estuvimos homenajeando y conmemorando a Ana Luisa, pero también entendiendo en un punto de vista y en un contexto del presente. Entonces las palabras finales que deja también ahí Juana son importantes porque todo tiene esa conexión, todo tiene ese nexo, no lo podemos ver de forma separada. Entonces, tremendas reflexiones que podemos sacar de acá y se hemos podido seguir conversando, ojalá mucho tiempo más, pero también entendemos de que ya también Julio está allá en Francia, el cambio de hora, él ya lleva mucho rato, Sí, está claro. de madrugada, entonces vamos a ir finalizando acá Muy bien. este conversatorio. También quiero pasar ahí un dato de que la biblioteca que nosotros tenemos en la Casa de la Mutual lleva el nombre de Ana Luisa Peña y Lillo en homenaje Ah, ya. Ah, a qué bueno. ella. Ujú. Entonces, siempre este tema que tenemos acá de que hoy día homenajeamos a Ana Luisa también lo hemos hecho en otra instancia y eso lo refleja nuestra biblioteca que tenemos en la Casa de la Mutual que tiene el nombre, que cada una de las habitaciones tiene el nombre de que nosotros hemos homenajeado como mutual. Así que, y también quiero dejar acá un minuto para cada uno para que pueda generar un cierre de lo que quiera comentar. Si quiere dar algún mensaje, algún agradecimiento, son un minuto para cada uno de ustedes para que podamos cerrar ya el, este conversatorio. Juanita. Ah, me da la palabra a mí. Sí. Bueno, yo dar las gracias, creo que ha sido un hermoso momento. Eh, yo creo que todos los compañeros y las compañeras que yo conocí son parte de mí y especialmente Ana Luisa, porque yo creo que de las presas que estuvimos ahí en el COF, en el centro de orientación, tal vez fui la que más tiempo vivió con ella, De acuerdo. porque las otras fueron saliendo en libertad. Yo me quedé en un momento, incluso nos quedamos solas Ya. con la Ana Luisa. Y así que fuimos muy cercanas en ese tiempo en que estuvimos las dos nomás. Mm. Y así que ella es alguien muy presente también para mí. Y estoy feliz de saber que la Baña estaba escuchando, porque ella es una niña que todas compartimos en ese tiempo, al igual que su padre, como yo les decía antes. Eh, Leíamos todas sus cartas, Mm. no había muchas cosas privadas. Eh, pero por cierto, creo que hoy día los desafíos que tenemos son otros y es importante la memoria porque la memoria es la única herramienta que tenemos no solamente para contrarrestar la historia oficial, sino que para poder generar las condiciones y las herramientas de aquellas cosas que necesitamos que no se vuelvan a repetir. Mm. Porque los nunca más no pueden ser las palabras vacías que hemos tenido en estos 30 años. El nunca más tiene que cobrar vida en instancias como esta, como la Bautista, la Mutual, las casas de memoria que están eh, hoy día funcionando y que en alguna medida el binominalismo de Chile, instalado desde el 90 en adelante, también quiso impregnarle un sello a estas casas de memoria, ¿no? Mm. Las casas de memoria oficiales, aquellas de la justicia en la medida de lo posible, por eso no son todas, son algunas nomás. Y por eso me gusta esta idea de la mutual, porque finalmente reúne, es casi, ¿no es cierto?, es un asunto colaborativo, tener una mutual es de apoyo mutuo, Mm. pero también tiene este brazo de memoria que se escapa a este binominalismo de la memoria, a esta captura del Estado, digamos, de perseverar lo que quiere nomás y no todo. Mm. ¿Mm? Y creo que ha sido muy interesante conversar sobre todo de Ana Luisa y de su memoria, pero también encontrarme con Julio, que hacía
muchos años, como 30 años, yo creo, tal vez, más, que que no nos escuchábamos o no nos veíamos. Así que eso. Muchas gracias y yo, ustedes saben, trabajo en el tema de derechos humanos. Nuestro tema tiene que ver con abolir la tortura, una tarea gigantesca en un país donde la tortura está viva, reina, y la sacaron de nuevo a la calle. Quienes tienen el poder político y económico no lo dudaron y volvieron con todas las fuerzas a torturar, y con un poder judicial que se calla. Entonces, decirle que desde esa lógica, como decía Julio, seguimos. Y bueno, seguramente si eso no existiera, tal vez nos inventaríamos otra cosa donde estar. Así que muchas gracias y un abrazo grande. Un abrazo grande también. Un abrazo. Gracias, Juana. Dejamos también ahí un minuto para que Julio pueda hacer un cierre. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Yo felicito a la Mutual que siga su conversatorio por mucho tiempo, porque esto nos sirve para recordar y poder construir. Recuerdo, la historia es fundamental en la vida. Sin la historia no podemos avanzar, no hay futuro. Como quiere hacer desaparecer el liberalismo actual económico y cultural, quiere hacer desaparecer las memorias. Esa es la cultura neoliberal. Y lo que decía Juanita en el sentido de que hay mucho trabajo también. El mensaje que ella lanza tiene mucho trabajo que hacer, y lo que están haciendo. Y lamentablemente volvieron con fuerza los reaccionarios, y es increíble. Yo voy a acusar a los políticos tradicionales, porque esta dictadura que está pasando Chile actualmente ahora tiene cómplices que se sumaron a ese poder, ¿ah? Que está masacrando al pueblo. ¿Cuánta gente ha perdido sus ojos? ¿Cuántas prisiones hay actualmente? Hay prisioneros. A mi hermano incluso está en una organización en Talcahuano para poder recuperar a algunos prisioneros desaparecidos y que no pueden salir de Talcahuano, no se sabe dónde están. Él está haciendo el máximo posible para poder organizar algunas cosas, y que también tengo un hermano que de alguna u otra manera está trabajando también en la resistencia contra esta dictadura democrática. Así que yo pienso de que nosotros vamos a seguir adelante en forma diferente. Yo le decía también a la niña que actuó como secretaria, no me acuerdo cuál, como secretaria, yo le decía de que este conversatorio me trajo mucha memoria y me trajo mucho recuerdo de esa Anita que cuando ella partió y se despidió de mi familia, y me dijo: Julio, yo voy a conectar a la gente en Cuba para poder llevarte con nosotros para que tú también participes en la resistencia en Chile. Lamentablemente las cosas organizativas, internas, etcétera, hubieron algunas fracciones que se quebraron de alguna u otra manera, y que no pude hacer ese proyecto y tuve que quedarme en Francia. Lo que produjo algunos conflictos también de tipo personal por ese entusiasmo que yo tenía para poder retornar a Chile, pero lamentablemente no pude participar porque hubieron problemas de logístico y problemas físicos que hubieron en Santiago. ¿Por qué digo eso? Simplemente porque hubo también, a de Analiza, yo recibí 2 o 3 personas que estaban en algunos aparatos
centrales de la organización contra la dictadura, también, como Ana Luisa, como otros compañeros que también pasaron por mi casa. Yo tengo un recuerdo enorme y que este conversatorio que nosotros hicimos me dará alguna vitamina, muy poca, porque para poder seguir haciendo algo por los compañeros. Ustedes, yo los felicito, ustedes me dan alguna vitamina, lo que no va a impedir de que yo descuide mi familia. Es lo que hice anteriormente, porque antes era 80% para Resistencia, para Chile, etcétera, etcétera, y la familia yo la dejé un poco abandonada. Pero he tomado mucha reflexión sobre eso, y yo pienso que alguna vitamina que ustedes me dieron va a ser un poco un 10% que voy a tratar de cooperar, porque tengo que guardar fuerza por la edad que tengo y para poder cuidar mi familia. Eso lo más que puedo hacer, sinceramente. Yo voy a influir de alguna u otra manera para Chile, que tengo algunas conexiones, para poder seguir de alguna u otra manera la contingencia política de la base chilena. Un abrazo y los felicito a ustedes y a Juanita, que tenga mucha fuerza de seguir luchando. La felicito mucho, y que tire para arriba. Y un abrazo grande a Juanita, a ustedes, y que sigan, tiren para arriba nomás, porque yo me alejé, yo me retiré de París, y yo estoy en el campo. Entonces estoy tirado estoy al lado de las vaquitas y los corderos. Ya estoy viendo otro tipo de población, donde tengo un espíritu, como hombre, como humano, estoy más pegado a la casa. Más pegado a la casa. Pero no me quita el derecho de quitar ese porcentaje para poder hacer algo por Chile. Los felicito, muchas gracias por esta conexión que ustedes me hicieron. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a todo el mundo. Gracias también a Juanita. Voy a leer una última antes de que nos vayamos, que Rodrigo Ortiz de Domé le envió saludos a Vania y a Ana, que están mirando también. Que son... y bueno, también teniendo en consideración de que en Francia ya es 1 de mayo, le damos todos los saludos a los trabajadores en el 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajador. Le enviamos, ya que ustedes están allá en el 1 de mayo, nosotros todavía nos faltan una horita, entonces le enviamos un saludo de alguna manera vamos a hacer algo. Sí. Porque aquí está la pandemia también. Sí, hay que tratar de hacer de alguna forma algo sobre eso. Y para finalizar, quiero dejar invitadas a todas las personas para el 28 de mayo, a fines del mes que sigue, para otro conversatorio que vamos a estar realizando, esta vez en conmemoración de los compañeros que cayeron el 23 de agosto del 84, que acá en la Vega Monumental de Concepción, en Idahue, cerca también, o sea, sector también de acá, en Hualpén, en ese tiempo Hualpencillo, y la gente también de Los Ángeles, Valdivia, que es todo ese operativo, donde cayeron muchos compañeros en el 23 de agosto del 84. Entonces vamos a estar conmemorando eso el 28 de mayo, en un mes más, en otro conversatorio. Así que nos despedimos. Les doy las gracias a ustedes, también a las personas que nos estuvieron viendo, que estuvieron viendo toda esta transmisión, que nos dejaron comentarios, muchos comentarios ahí, y que también esto queda todo grabado, va a quedar alojado dentro de la plataforma nuestra de Facebook. A lo que termine se guarda automáticamente para que otras personas lo puedan ver
y dentro del transcurso de la noche o mañana en la mañana los vamos también a alojar en un canal de YouTube que tenemos para que otras personas que no puedan tener quizás Facebook, que no lo hayan podido ver ahora, lo puedan ver de forma diferida. La idea es que podamos difundir lo más posible este tipo de trabajos que estamos realizando, estos conversatorios, a la gran mayoría de las personas. Así que no me queda nada más que Correcto. agradecerle a ustedes todo este tiempo, todos estos minutos que se tomaron para poder dialogar y homenajear a nuestra compañera Ana Luisa Peña y Lillo. Así que me despido. Muchas gracias por todo lo que Chao. pudieron hablar acá Muchas con gracias. nosotros. Gracias, mucha suerte. Nos Chao, vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, Chao. Juanita. Chao. chao. Gracias.